Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de Matemáticas para Todos. En esta ocasión hablaremos del concepto de derivadas. Comencemos. Para empezar, supongamos que tenemos los siguientes elementos. Tenemos dos puntos llamados x0 y x1. Tenemos las imágenes de esos puntos, que es f de x0 y f de x1. Y justo donde se cortan las rectas de esos puntos, vamos a trazar una gráfica que está en una curva, que es blanca, color blanco, y justo donde están los puntos vamos a trazar una recta que va a cortar a esa gráfica en dos puntos. La gráfica de esa función la vamos a denotar como f, y a esta recta que corta a la gráfica en dos puntos es lo que se le llama una recta secante. Repito, cuando una recta corta una gráfica en dos puntos, se le llama recta secante. Entonces, planteamos la pregunta: ¿cómo calcularía yo o cómo calcularíamos la pendiente de esta recta secante? Es decir, el ángulo que forma con la horizontal. ¿Sí? Esta pendiente, ¿cómo se calcula? Entonces, si nos damos cuenta, vamos a empezar a escribir unos elementos. Tenemos nosotros aquí, para calcular la pendiente, fijémonos que esta recta forma un triángulo rectángulo, en donde este cateto es precisamente esta distancia de acá, que es precisamente esta distancia de aquí. Entonces, la longitud de este cateto es la distancia que estoy señalando aquí, que es la misma de acá. Entonces, ¿cómo calculo esa distancia o cómo se calcula? Es muy sencillo. A esa distancia nosotros le vamos a llamar delta de y, que va a ser igual a la diferencia entre f de x1 menos f de x0. Ahora bien, dijimos que forma un triángulo rectángulo, entonces la pendiente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, aquí, ¿cómo nos damos cuenta de la longitud de este cateto? Pues es la longitud que hay de aquí a aquí. A esta distancia, o a esa longitud, le vamos a llamar delta de x. Delta de x. Y se calcula precisamente como la diferencia entre toda esta distancia x1 menos esta distancia x0 nos da un valor de x1 menos x0. Entonces, por definición, sabemos que la pendiente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, eso sería la pendiente de esta recta secante y lo vamos a escribir de esta manera. La pendiente de la recta secante es igual a pendiente de la secante es igual a cateto opuesto, que es delta de y, sobre delta de x, o lo que es lo mismo, f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. Con esta fórmula yo puedo calcular, o podemos calcular, la pendiente de la recta secante. Ahora bien, ¿qué pasa si el punto que está aquí lo empezamos a correr sobre la curva? Es decir, que este punto aparezca acá. Vamos a señalarlo con otro color para darnos una idea, que ese punto que está aquí aparezca acá. Obviamente, este punto nos va a definir un nuevo valor para un nuevo valor x y un nuevo valor f de x. Entonces llamémosle a este punto, mucha atención, esto dijimos va a definir un nuevo valor llamado x3 o x2, mejor dicho, y este va a ser f de x2. Entonces, de nueva cuenta, para poder calcular la pendiente de esa nueva secante,
porque al juntar generamos una nueva secante, así como está aquí, generamos una nueva secante. Esta nueva secante va a tener una pendiente diferente a la primera. ¿Qué pendiente va a ser esta? Bueno, va a ser la que está aquí precisamente. Va a ser un poco más reducida que esta de acá. Entonces, esta nueva secante, su pendiente, ¿cómo la vamos a calcular? El mismo modo, genera un triángulo rectángulo. Observen muy bien. Genera un triángulo rectángulo. Y había que calcular precisamente la diferencia, que es este cateto, entre este cateto. Obviamente es el mismo principio, pero queremos ir más allá. ¿Qué pasa si el punto que tenemos aquí lo recorremos de tal manera que este punto quede encima de este punto? De tal forma que la recta secante ya no va a ser secante, porque no va a cortar a la gráfica en dos puntos. Repito, el punto que está aquí lo sigo corriendo sobre la curva hasta llegar a este punto. Justo en ese momento la recta secante deja de ser secante, porque ya no va a cortar a la gráfica en dos puntos, sino simplemente la va a cortar, no la va a cortar, va a ser tangente, se le llama. Entonces aquí tendríamos una recta tangente y la voy a trazar de la siguiente manera. Ahí está, esa es una recta tangente. Ahora, ya no puedo aplicar el principio de la pendiente de la secante para calcular la pendiente de esa tangente. ¿Por qué? Porque en el caso de la pendiente de la secante, yo conocía dos valores x1 y x0 que eran distintos. Y x2 distinto a x0. Entonces, este denominador nunca se hace a cero. Pero en el momento en que esta recta secante se vuelve tangente, como estamos apreciando aquí, el valor x1 es igual al valor x0. ¿Por qué? Porque justo en el momento en que este punto se recorre hasta encima del punto x0, en ese momento x1 llega hasta x0, de tal manera que coinciden. De tal forma que la pendiente de la secante, la pendiente de la tangente, vamos a llamarlo así, se va a calcular con el límite. ¿Sí? Entonces, el límite, con esta fórmula, ¿sí? El límite de f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0 cuando x1 tiende a x0. ¿Ok? Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que en el límite, ¿por qué? Porque yo no puedo evaluar directamente, dijimos, para calcular la pendiente de la tangente no puedo evaluar directamente en esta expresión. Lo que tengo que hacer o lo que tenemos que hacer es hacer que el x1 se acerque lo más que se pueda a x0 y calcular el cociente. ¿Eso cómo se logra? Bueno, se logra aplicando el límite. En el límite yo puedo evaluar puntos muy cercanos a x0 utilizando a x1 y conforme x1 se aproxima a x0, este cociente en el límite me va a dar el valor de la pendiente de la tangente o de la recta tangente. En pocas palabras, conforme x1 tienda a x0, podemos decir entonces que delta de x tiende a 0. Y haciendo esta sustitución, nos quedaría que la pendiente de la tangente es igual a el límite de f de x1 menos f de x0 sobre delta de x. Observen muy bien, estamos sustituyendo el valor x1 tiende a x0 por delta de x tiende a 0. Pero ojo, no podemos evaluar este cociente todavía porque está en función de x1 y de x0. Y cuando queremos calcular la pendiente de la tangente únicamente dependemos de un solo valor llamado x0. Este x1 hay que dejarlo en función de x0. Entonces vamos a tomar de este lado de acá, ok, de aquí, vamos a tomar lo siguiente, despejar de aquí lo que es x1. Entonces nos quedaría x1 es igual a x0 más delta de x.
Haciendo la sustitución de esta expresión en el límite, nos quedaría entonces la pendiente de la tangente es igual al límite de f de x1, pero en este caso es x0 más delta de x, menos f de x0 sobre delta de x cuando delta x tiende a 0. Y esto que está aquí es precisamente, la fórmula para calcular la pendiente de la recta tangente a una curva. ¿A qué curva? Pues a la curva de la gráfica f que nos propongan en algún momento. Y es así como definimos precisamente que una derivada es la pendiente de la recta tangente. Ok, pues con esto llegamos al final de este video y nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto.